El ayuno de 24 no puedes hacerlo el primer mes de tu práctica de ayuno. Suele ir a entrenar sin desayunar de normal. Yo empecé con unas 12 y acabé yendo a las 16, incluso a las 24. Lo más difícil fue empezar y yo también acabé apartando mi sobre todo en temporada de competición, porque descubrí que me afectaba el y sobre todo el día después del partido o el mismo día sigue habiendo McDonald's, pizza, lo que sea, comida rápida, salir de fiesta el mismo día. La gente se empieza a cuidar cuando ve muy factible la posibilidad de dedicarse a. Yo tuve una etapa que no estudiaba nada, la verdad. La persona que conocías antes no es la misma. Lo que hay que tener claro es que nunca vas a conseguir al 100% lo que te propones porque hay muchas cosas que intervienen en el camino. Pero cuando vino la etapa mala, que al final fueron 2, 3 años, 4, la verdad, el pensar en el futuro de, bueno, esto me acaba, ¿qué puedo mejorar con respecto a lo que hice? Y al final acabas descansando por todo. Yo con estos años te puedo decir que en mi caso es más importante el tema de descansar bien para rendir que esforzarte para necesitar descansar. La mayoría del trabajo respecto a lo mental y a lo físico lo tienes que poner tú cada día levantándote y diciendo, hoy me toca esto, vamos a hacer esto. Bueno, venimos a la primera entrevista de Lactic Training. Vamos a comenzar un nuevo formato, más formato podcast. Y queríamos empezar con alguien que también fuese no simplemente deportista, sino también profesional en uno de los ámbitos que tocamos. Por ello, vamos a presentaros a un futbolista y a un auténtico crack. José Sobrillo, con todos nosotros. Buenas tardes. Bienvenido, crack. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Al fin te he convencido para unirte a una de estas cosas. Sí, señor. ¿Con ganas? Con ganas, sí. También es difícil encontrar tiempo, ¿eh? Es decir, ¿ahora dónde estás jugando? Ahora en el Lugo B, en el filial, en el Polvorín. Has estado por todos los equipos, el Celta, el Deportivo Alavés, Lugo, el Compostela, grandes equipos que tienen su historia y has estado jugando mientras compaginabas tus estudios de ciclo superior de dietética. ¿Cómo ha sido compaginar el fútbol con los estudios? La verdad es que a la hora de compaginar, lo más difícil fue empezar, porque cuando yo tuve una etapa que no estudiaba nada, la verdad que esto que dejas un poco de lado. Pero eso, al retomarlo cuesta un poco más, pero con las clases online y eso, que tú puedes hacerlo como un poco a tu medida, pues al final bien. Tampoco nada muy difícil, la verdad. Y aparte de esos conocimientos que ibas adquiriendo, lo ibas llevando a la práctica, no solo con otras personas que confiaban en ti, sino contigo mismo, ¿no? Sí, correcto. Yo, a ver, empecé el tema nutricional por un par de lesiones que tuve con un nutricionista ya profesional, pero a la larga medida que fui estudiando, pues bueno, me fui desentendiendo de ese profesional en concreto, así como iba pillando yo experiencia y notándome ya más preparado para aplicar lo que iba adquiriendo, tanto del profesional como de los estudios. Y a ver, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que haces ayuno intermitente. Es decir, algo que parece que se ha puesto de moda y que tú has comenzado ya hace varios años a llevar a cabo. Sí, yo el tema del ayuno intermitente lo llevo a cabo desde hace 6, 7 años fácilmente. Ajá. Que, bueno, esto vino porque es lo que te comento, un par de lesiones muy largas, las dos juntas alrededor de unos 18, 20 meses. Problemas así un poco graves y decidí eso, contactar con un nutricionista en específico que, bueno, su especialidad era el ayuno intermitente. Entonces decidí confiar en él en ese aspecto, ir con todo, porque al final cuando te encuentras ahí en como una experiencia así un poco traumática, pues te atas a lo que sea y escogí esa opción. Y me fue muy bien, de hecho desde que empecé con eso no tuve ningún tipo de lesión muscular ni ningún tipo de lesión tendinosa. No quiere decir que sea magia, pero en mi caso funcionó perfectamente. Y para ti, ¿cuáles son los problemas que has tenido a la hora de decir, ostras, voy a cambiar mi alimentación normal de toda la vida a probar algo que está fuera de mi conocimiento y que incluso pues, puede ser contrario a lo que normalmente la gente dice? No, es que tienes que comer X días. ¿Cómo fue para ti romper esa barrera? Sí, yo la verdad es que al principio tampoco tenía muchísimo conocimiento sobre la nutrición, sobre cómo llevarla en general. Pero bueno, lo más difícil que yo te podría comentar es que, sobre todo el probar comidas nuevas, porque al final yo era alguien que comía lo básico, arroz, pollo, pasta, carne, nada, lo mítico que te enseñan de pequeño de proteínas, hidratos y pan. Y lo más difícil fue eso, ir dejando el pan, ir dejando algunas cosas, porque al final con el ayuno intermitente yo también acabé apartando el gluten, sobre todo en temporada de competición, porque descubrí que me afectaba el entorno muscular y la recuperación. Vale. Y a partir de ahí, ¿qué tipos de ayuno has ido probando? ¿O ha sido uno el que te ha funcionado ya desde el primer momento? No, la verdad es que el tema del ayuno es algo muy adaptativo, tienes que ir poco a poco. Entonces, al final, tenemos que entender que las personas de normal ya hacemos un ayuno intermitente, que eso pasa desde que cenas, la última ingesta del día, tu descanso de la noche hasta que te levantas.
pues suele ser entre unas 7 o 8 horas, depende del horario que tenga la persona. Y en mi caso era de normal ya de 12, porque ya no solía desayunar, solía ir a entrenar sin desayunar de normal, pero no lo hacía de manera consciente. Ya llegaba a lo mejor de entrenar y comía algo. Entonces al final serían unas 13 horas, pero bueno. Yo empecé con unas 12 estrictas de darme cuenta de que son 12, porque antes lo hacía de manera inconsciente, y acabé yendo a las 16, incluso a las 24, Joder. la verdad. ¿Cómo has llevado las 24? Porque una comida al día a una persona que es un deportista, Sí. ¿cuántas kilocalorías tenías que meter en una comida y cómo lo hacías? Ahí está el tema. El ayuno de 24 no puedes hacerlo el primer mes de tu práctica de ayuno. Es algo que se tiene que hacer muy a la larga cuando ya, por ejemplo, te adaptas al de 12, ves que es algo correcto para ti, que no te afecta de manera negativa en tu rendimiento deportivo, sigues con el de 16, tienes que adaptarte y ver que es correcto para ti, que eso sigue sin afectarte de manera mala a tu desarrollo. Y después el de 24 se organiza bastante con respecto a las comidas de los 2 días anteriores al ayuno de 24 horas, aplicando y absorbiendo, consumiendo todo lo necesario para sujetar el cuerpo, los músculos al esfuerzo. Y después tienes que estructurar el día exacto en el que hagas el ayuno de 24 horas, que no sea un día de mucha alta intensidad, que no sea el día post-competición porque necesitas recuperar de X forma. Entonces debería ser normalmente un día donde no tengas mucho esfuerzo, del día previo y ese mismo día. Vale, no es algo que durante una semana o 2 semanas estás haciendo todos los días el ayuno de 24 horas, no, sino que lo haces de forma puntual. Sí, de hecho, te diría que a lo mejor lo hacía una vez al mes y a la larga lo haría, sí, lo seguiría manteniendo una vez al mes. Ahora ya no lo hago, no por tema de que me venga mal, sino porque, bueno, no me coincide y tampoco lo necesito como tal. Pero lo hacía intentando buscar el descanso estomacal completo. ¿Qué pasa? Que descubrí que, aparte de no hacer ayuno de 24 horas, también puedes hacer un ayuno enzimático que se llama, que se trata de consumir, pues bueno, o verduras, cremas de verduras y frutas, y no hace falta no estar consumiendo ningún tipo de alimento. Entonces eso es como más, lo asimilas mejor el cuerpo y no estás tan cansado. Vale. No es algo que todo el mundo consiga ver, ¿no? Esto del ayuno. Es decir, tú compartes vestuario y has compartido con muchos grandes futbolistas, ¿no? Que han ido avanzando a diferentes equipos, en diferentes ligas. ¿Tú ves que la mayoría de la gente cuida su alimentación en estos niveles? ¿Crees que puede llegar a marcar la diferencia? En las categorías inferiores normalmente hay mucho desconocimiento con respecto a la nutrición. Entonces, tanto de profesionales, porque hay incluso veces que esos equipos no tienen esos profesionales, no porque el profesional sea malo, sino porque no existe directamente ese profesional. Entonces eso conlleva que los jugadores tampoco tengan dónde respaldarse y dónde adquirir conocimientos de la nutrición. Entonces, en líneas generales te puedo decir que no se cuida de manera muy específica a cada persona. Sí que hay ese concepto de, sobre todo previo a partido, día de partido, donde la gente come eso, pasta, pollo, lo básico de toda la vida, pero no hay un conocimiento estricto. No hay algo que todo el mundo diga, vale, soy futbolista, sé cuidar perfectamente mi alimentación, sé tener esto en cuenta. Eso no existe, ¿no? No, de hecho, la cultura que yo recuerdo y que sigue habiendo es cuidarse un poco el día de partido y la cena del día antes, de eso, de pasta, pollo, los 2 días, lo que le siente mejor a uno. Y la dieta del culturista. Y sobre todo el día después del partido, el mismo día, sigue habiendo McDonald's, pizza, lo que sea, comida rápida, salir de fiesta el mismo día. Vale. Que, bueno, eso está bien porque al final divertirse es algo clave también, pero hay que tener en cuenta que después de realizar un esfuerzo grande como es un partido, hay que tener en cuenta la recuperación, que es sobre todo lo más importante. Vale. Esto ya empezamos a salir cositas, ¿eh? El rollo es, muchas veces dicen, wow, los futbolistas son todos profesionales. Creo que tú y yo tenemos el mismo ejemplo en la cabeza, ¿no? Ese Cristiano Ronaldo que cumplía en el gimnasio a las 7 de la mañana, que terminaba de comer y se ponía a dar toques con el balón, pero parece que esto no es la mayoría, ¿no? Cada vez ahora deportistas que se retiran dicen, ¡buah! Es que yo a los 24 salía de fiesta antes del partido, tal, no sé qué. Entonces, esto es algo que se sigue viendo a día de hoy. Se sigue viendo el tema de que, bueno, el gimnasio normalmente, la mayoría de las personas que se dedican al fútbol, por experiencia, no suele ser algo habitual, suele ser algo más esporádico y la gente que se cuida la hay. De hecho, yo tengo compañeros o excompañeros que siguen jugando al fútbol con 39, 40 años, que
están en la misma categoría que yo, dando caña sin parar y se siguen cuidando el dedillo desde que tienen 18. Entonces hay como los dos extremos. Hay mucha menos gente que se cuida, pero bueno, yo lo que te puedo decir por experiencia es que la gente se empieza a cuidar cuando ve muy factible la posibilidad de dedicarse a. Es decir, en el momento que ven la probabilidad de que tocando todas las cosas que puedes tocar para llegar ahí, las tocamos. Sí. De hecho, yo conozco a varias personas que no se cuidaban absolutamente nada, pero que eran muy buenas, estaban como tocadas por una varita, y le llega la oportunidad mínima de entrenar con un primer equipo, lo que sea, y de repente, de un día para otro, de un mes para otro, cambia radicalmente todos los aspectos de su vida en cuanto a nutrición, descanso y gimnasio, y la persona que conocías antes no es la misma, porque lo ve todo más cerca. Entonces yo creo que a mucha gente lo que le hace falta es, bueno, pues eso, un halo de esperanza y que el esfuerzo máximo te valga para algo. Muchas veces, al final, como que el hecho de darlo todo o no tener la posibilidad de llegar a pesar de darlo todo, como que te aleja, ¿no? De decir, va, ¿para qué voy a esforzarme más si total a lo mejor no llego, ¿no? Sí, es un tema, bueno, sufrimos todos de eso, un poco de frustración, porque al final, si tú te dedicas la mayor parte de tu tiempo a algo que no sale, pues al final, quieres que no, pues lo normal es ir dejándolo poco a poco y redirigir los esfuerzos a otra cosa, sea los estudios, sea otro trabajo, entonces es lo más normal. Entonces, bueno, la gente necesita que le vayan bien las cosas como para dar ese plus y es también entendible. Porque, por ejemplo, a mí algo que no me fastidia, ¿no? Pero me molesta ahí un poco que después de Ilia Topuria es todo, no, hay que trabajarlo, hay que cuidar todos los aspectos y yo lo soñé, ¿sabes? Y al final da a entender de que solo si has hecho todo eso lo consigues. Pero yo creo que hay muchísima gente que hace todo lo posible y aún así no llega, ¿no? Porque al final los jugadores del Real Madrid son X número de jugadores, los balones de oro simplemente hay uno cada año y no por eso el resto de jugadores o de equipos de las diferentes ligas no están haciendo todo esto, ya sea el físico, cuidando el descanso, tal. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino que hay mucha gente en el mundo que lo da todo por algo y se merece ese algo, pero como sabemos todos, o es lo que yo creo que el mundo no es justo en ningún tipo de área. Entonces, por mucho que te merezcas algo, como el mundo no es justo ni es meritocrático, no tiene por qué llegar, aunque tú lo hagas perfectamente. Sea por un inconveniente puntual, como puede ser una lesión grave, sea un cruzado de una rodilla o varios. Yo tengo también compañeros que eran muchísimo mejores que yo, y al final hay uno en concreto que tuvo que operarse la rodilla 6 veces, 3 cada una, y al final no es porque ese compañero no hiciera todo porque, bueno, hay un inconveniente de por medio. Está claro que el mensaje de Ilia a mí, por parte, me gusta mucho porque también te enseña lo de la mentalidad fuerte, que eso, aunque no te salgan las cosas, si eres capaz de mantener esa mentalidad, si no te sale una, estás preparado para redirigir hacia otra y tus esfuerzos dedicarlos a otra cosa y no rendirte. Entonces, pues bueno, hay varias formas de mirarlo y lo que hay que tener claro es que nunca vas a conseguir al 100% lo que te propones porque hay muchas cosas que intervienen en el camino. Totalmente. Al final hay muchos factores externos sobre los cuales no tenemos control, ya sea pues en este aspecto una lesión, ciertos aspectos familiares de la vida, y al final hay que saber tú darlo todo, pero a sabiendas de que puede llegar o no. Sí. Es decir, para mí hay un enfoque clave en los deportistas, es de yo voy a darlo todo para quedarme con la conciencia tranquila y decir, no he llegado, pero lo he intentado con todo, ¿no? No el hecho de, no, es que no voy a hacerlo todo porque como no lo veo seguro o tal, no sé qué, como que ese tipo de mentalidad quizás es a lo que te estás refiriendo, ¿no? De decir, vale, el mensaje que transmite está bien, porque dices, ostras, voy a ir con todo, salga o no salga, pero hay mucha gente que sigue creyendo a día de hoy que no, yo soy un deportista, voy a este año a hacer físico, alimentación, tal, estoy mejorando que flipas, y a lo mejor tienen un mal año, una mala competición y dice, es que no vuelvo a hacer todo esto. Entonces ahí hay que un poquito cambiar el chip, ¿no? De decir, no, es que no es simplemente que lo soñaste, trabajaste duro este año, sino que al final hay muchas cosas que no están bajo tu control y que pueden llegar a pasar o no. Sí, de hecho, si eres deportista, yo creo que todo deportista lo sabe en el fondo, pero bueno, hay diferentes tipos de mentalidades como en todo. Pero sobre todo para el mundo del deporte es muy difícil llegar porque hay muchísima gente. Y hay muchísima gente muy buena y muy capacitada para. Y lo que tienes que tener claro es dar tu máximo cada día
y tu 100% cada día. Es muy cliché decirlo, esto del 100% cada día, el 102%, pero a lo mejor el 100% del lunes no es el mismo 100% del martes. Pero si tú tienes un 50 y tu 50% de normal es tu 100, si alcanzas ese 100, estás dando todo lo posible en ese día. Entonces tienes que ir acumulando 100, hay que acumular el 100% todas las veces que puedas. Y eso pues te puede acercar más. Yo estoy seguro de que te acerca más, porque en mi caso, a lo mejor, yo ahora mismo estoy jugando en tercera división, si no doy el 100% todos los días, a lo mejor no estaría ni en tercera división. Entonces, tienes que tener la mente, bueno, en el suelo, los pies en la tierra y ser consciente de, bueno, tus capacidades y lo que te hizo llegar hasta ahí. Totalmente. No te puedes, bueno, no puedes dejar que nadie te dé de menos, ni tú conformarte si quieres más, por lo que diga la gente tampoco. Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a hablar de un tema que comentaste antes, porque conociéndote y viendo todo el trabajo que llevas haciendo estos años, cuidándote de la alimentación, físico, y ha habido justo momentos clave, ¿no?, donde has tenido esas lesiones y sobre todo quizás un poquito también de incertidumbre de cómo le pongo solución a esto. ¿Cómo ha sido para ti gestionar esos momentos? Sí, de hecho en esa época fue difícil porque se juntaron, eso, te digo, una rotura completa de, bueno, un arrancamiento de la zona proximal del tendón derecho, que al final, vamos, para que lo entienda la gente, se te arranca el tendón del hueso y al final eso normalmente son de 8 o 9 meses, tengo entendido, pero yo tuve problemas con la cicatriz, con un mal diagnóstico, una negligencia médica, que se diagnosticó microrotura, después rotura y después arrancamiento. Entonces, bueno, es eso, toca a alguien que no te sabe diagnosticar bien, se alarga. Al final se alargó a 16 meses. Entonces después cuadró justo con la etapa del COVID. Al año siguiente fue el COVID. Entonces, pues bueno, tienes tiempo para descansar, para recuperarte, pero quieras que no, esa lesión hace que se desestabilicen otras zonas del cuerpo, acabe rompiendo también el tendón del isquio igual, otros 12 meses, y al final eso mentalmente, cuando de la primera me recuperé muy bien, eso que fue muy difícil también, ya te digo, el arrancamiento de tendón, recuerdo levantarme a las 3 de la mañana, 6 de la mañana, con espasmos de la pierna, llorando, porque al final no lo tienes ni encajado. Entonces al final eso te merma, porque son muchos días, son muchos meses, lo mismo. Y después te viene otra lesión que ya, bueno, en mi caso ya la encajé como, bueno, es otra más. Porque al final... Otra padre. Sí, pasaron 6 meses y de repente otra. Y te dicen, no, mira, pues 6 meses y se me alargó 10. Porque al final, lo mismo, la cicatriz con la ciática me daba problemas y no era capaz de terminar ni de trotar. Entonces, pues al final, mentalmente es difícil. Y se suma algún problema personal por el camino, que todo el mundo lo puede tener, y bueno, se te hace un poco bombo. Entonces, nada, yo en mi caso estaba lejos de casa, pero bueno, apoyarte en la gente de alrededor, en los amigos que hagas y en la familia y nada, cultura de esfuerzo. Yo por suerte tengo mucho de eso. A ver, bueno, iba a decir recomendado, pero no, es inculcado por mis padres y nada, adelante. Al final lo sacas. No es fácil, pero lo acabas sacando. Al final, es decir, nada te va a venir aquí y decir, venga, o te ponemos solución. Claro. Al final hay que aceptar lo que viene. Hay un libro muy bueno que habla acerca de esto, que es El hombre en busca del sentido, ¿no? Y es basado en una historia real, donde él estaba en un campo de concentración nazi, secuestrado allí en uno de esos campos, y él podía decir, los peores días de mi vida, sufriendo, etcétera, etcétera, pero dice, mira, es lo que hay. ¿Cómo puedo coger y verlo de otro punto de vista, enfocarlo o lo que sea? Y al final es eso, es decir, es el momento que hay, no puedes hacer nada para cambiarlo, en este caso esta lesión, y decir, ¿cómo lo enfoco? Y sobre todo, como has dicho muy bien, de apoyarte de esa gente que te quiere el bien, ¿sabes? Para mí es fundamental, porque al final, cuando hay un inconveniente tan grande durante un periodo largo de tiempo, vas a tener muchos altibajos, es inevitable. Entonces, tener ese apoyo y saber dónde apoyarte es fundamental porque te va a dar un plus. Y nada, sobre todo es lo que te digo, la cultura del esfuerzo y ser consciente de que no va a venir ningún tipo de mago, ni sobre todo en esto del deporte que hay tanta competencia, no te va a venir una persona, sería muy raro que te diga, ven que te rescato de tu problema. Vas a tener ayudas, pero la mayoría del trabajo respecto a lo mental y a lo físico lo tienes que poner tú cada día levantándote y diciendo, hoy me toca esto, vamos a hacer esto. No lamentándote y haciéndote la víctima, que al principio, yo te digo, cuando recaí en las lesiones y lo que sea, yo tuve mi etapa de todo me pasa a mí, pero es mentira, no todo te pasa a ti. Cuando te das cuenta de eso, pues también te ayuda a, pues venga. Hay que cambiar. Tira, y ya está.
Exactamente, y al final no es ya pensar en simplemente la recuperación, sino a lo mejor en pasos más pequeños, ¿no? De decir, venga, pues mañana esto o tal. No verlo tan lejos de, ostras, a 2 años ha pasado esto, todo me pasa a mí, sino, vale, ¿qué puedo hacer por cambiar mi situación? Pues venga, ¿qué puedo hacer ya hoy? ¿Qué puedo hacer mañana, no? Sí, hay que, bueno, bajo mi experiencia hay que tener un punto de vista eso a corto o medio plazo, no pensar en el largo plazo, porque al final si ese corto y ese medio plazo lo haces bien, el largo plazo lo vas a tener garantizado. Vas a estar bien, solo vas a tener que desempeñar tus funciones y esforzándote al máximo como lo estás haciendo a corto y medio plazo. Simplemente es una continuidad. Entonces, planificar bien el corto y medio plazo con los profesionales que puedas y de los que tengas disponibles y aprender del pasado de por qué me pasó esto, qué hice mal y mejorar. Y ya está. Totalmente. Intentar reducir los arrepentimientos de cualquier tipo de equivocación puntual, simplemente no repetirla y ya está, lo que hiciste lo hiciste. Vale. Ya no hay... A pechuga y tira, todo el mundo se equivoca. Exactamente. Y algo que acabas de decir me parece la clave, que muchas veces puedes hacer cosas malas, ¿sabes? Es decir, al final nadie es perfecto, cometemos errores, pero sobre todo, una vez pasen esos errores, decir, vale, ¿qué he hecho mal y qué puedo hacer distinto para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Porque al final muchas veces es nada, bueno, pasó así o tal, y dices tú, ostras, toma nota, ¿no? Claro. Es decir, a lo mejor pudo ser por un comportamiento, unas malas decisiones, ¿por qué volver a repetirlas? ¿Qué puedo mejorar con respecto a lo que hice? Exactamente. Es fundamental eso, analizar bien, una vez seas capaz de analizarlo y dar una vuelta a todo, es muy importante. Pues, tampoco hay que llegar a extremos de cuidarse al 100%, porque al final eso también puede llegar a dinamitar otra mala experiencia, porque los extremos no son buenos. En mi caso, también me pasó con el tema de la alimentación cuando empecé, pues al final, como me fue muy bien, quise aguantarlo sí, hasta el máximo y al final te das cuenta de que tampoco es lo mejor a la larga. Entonces, pues bueno, hay que tener un equilibrio. Y... ¿En qué aspectos te refieres a esto? Es decir, ¿qué intentaste optimizar ahí dentro de la alimentación para conseguir el máximo rendimiento posible? Sí, yo al final, pues eso, como veía que me venía bien, pues seguía exprimiéndolo y llegadas las vacaciones que todo el mundo descansa, pues yo no descanso. Esa era mi mentalidad de yo entreno, que lo sigo haciendo, el entreno, pero las comidas y todo igual. Entonces al final, comidas familiares que yo iba igual, pero comía mis cosas, lo que sea, o no comía, o lo que sea, y al final no es que dejara de comer, sino que comía lo mío, pero al final eso pues, te dificulta las relaciones personales. Yeah. No acabas de pasártelo del todo bien, no acabas de, bueno, de disfrutarlo del todo. Yeah. Entonces al final eso te acaba afectando. ¿Qué pasa? Que en mi caso de eso aprendes y lo vas mejorando con el tiempo. Es lo que te digo, aprender de lo que hiciste mal para después ir mejorando poco a poco. Totalmente. Y al final, pues en ese momento a lo mejor para ti fue una salvación el hecho de que empezar con la nutrición correctamente te ayudase con el tema de las lesiones. Te quisiste decir, ostras, si esto me ha ayudado con las lesiones, me puede ayudar también con el rendimiento, voy a exprimirlo, no es simplemente en temporada de competición, sino también fuera. Sí. Pero al final dijiste, ostras, que me estoy perdiendo estos planes sociales por el hecho de cuidar esto y realmente es lo correcto. O habría mucha diferencia, ¿no? Claro. Que es lo que hablábamos al principio, de a lo mejor yendo a esos planes sociales te venía más bien a nivel mental que lo que te aporta hacer la comida bien durante todos esos días, ¿no? Claro. Exactamente. De hecho, el tema de dejar de ir a planes en concreto por... sobre todo en vacaciones, ya no en periodo de competición, que es más entendible en periodo de competición, pues bueno, cuidarte los días cercanos a la competición, porque eso es, vamos, para mí es esencial, pero en vacaciones tienes que divertirte y, bueno, dejarte fluir un poco y no ir tan al 100%. Eso, al final, es lo que te digo. Yo supongo que sería una mezcla de desesperación por las lesiones que tuve y es eso, agarrarte a lo que te funcionó como, vamos, da igual que caeme el clavo, agarras y punto. Y bueno, lo exprimí de más. Pero bueno, eso me dio las herramientas a día de hoy para no tener ningún tipo de problema, ni a nivel físico, ni a nivel relaciones, ni a nivel alimentación, sino tener como una armonía, que a lo mejor no es la correcta, que ahora mismo no me doy cuenta de, yo creo que es la correcta, pero quien te dice que más adelante no aprendes de que aún te falta. Ya, totalmente de acuerdo. Y, joder, al final todas estas cosas nos van dando esos aprendizajes que seguramente si no lo hubiésemos vivido, no los valoraríamos así, estos aprendizajes, de la misma forma.
Y ya hablando más de otros temas, claro, tú de repente justo tuviste esas lesiones y te dijeron, venga, vamos a comenzar con este tipo de alimentación. Y fue algo que te chocó y tal. ¿Cómo contactas con ese nutricionista y qué tipos de dietas y adaptaciones has ido probando y viviendo durante todos estos años? Bueno, el nutricionista no lo contacté yo para empezar, porque yo era muy reacio a coger nada, porque estaba eso, en la burbuja de estoy jodido, no me da para pensar, Ya. estoy reventado. No quiero Paso nada de todo, hacer. no quiero Ja. nada, dejarme en paz. Y tengo una madre que, bueno, que es la hostia, la verdad. No, es que es imposible quejarse. ¿Quieres mandarle un saludo? Ya lo verás, pero... me llegó un día y me dice, toma, Hostia. este nutricionista te va a llevar, le mandé tus expedientes, está todo rellenado, sáfate con él, hazlo. Y me vino así y dije yo, vale, a la orden. Tal cual, ¿sabes? Dije, vale. Es como el toque que necesitas, Ya. ¿sabes? Es como un mini ostión que dices tú, espabila, toma, Ja. ¿sabes? Entonces me vino genial, perfecto, vamos, y dije yo, vale, no sé ni quién es. Mi madre lo elige para mí, confío ciegamente, pum, ojos cerrados, para adelante. Tú para adelante. El tío me dijo, mira, me contó en tu caso, es esto, esto, esto. Vamos a empezar con ayuno intermitente y vamos a quitar el gluten. No sabemos si eres intolerante al gluten ni nada por el estilo porque no vas a hacer las pruebas, pero vamos a probar. Ja. Porque normalmente suele ser inflamatorio y, bueno, en líneas generales, harinas blancas y todo eso a la recuperación muscular interfieren muchísimo. Y en tu caso, como hay varias recaídas y varias lesiones largas y Ja. continuadas, pues vamos a atajar todo del tirón. Y yo, ya te digo, a mí me das una cosa y lo hago al 100%. Yo ni... Y a mí me encantaba el pan, me encantaba la pasta, me encantaba todo, ¿eh? Pero bueno, te dijeron que era Esto no, esto no, esto no, esto sí. Me dio el menú y ala, pum, pum, pum. a funcionar. A aire. En principio no era nada más que ayuno intermitente de 12 horas, que es al final, nada, desayunar a las 10 de la mañana. Es que Sí. no es nada, Listo, nada es- grave. O incluso no desayunar, o eso ya sería más... Sí, o es un poco más, pero da igual. A mí me empezó diciendo, tú haz como veas, yo te pongo el desayuno a tal hora, pero si ves que no puedes, pues vas progresivamente. Desayunas, lo que sea. Y es lo que te digo, empezabas con muy poco, bajando el hidrato por las mañanas. Es una progresión. Ya. Hasta llegar al punto en que no tomaba hidratos antes de entrenar. Simplemente proteína y grasas, menos un par de días que eran los días previos al partido, que al final la carga de los culturistas. Pues Ya. la carga de, bueno, rellenas glucógeno muscular, hepático y todo, y a competir como un animal. Y al final vas preparado. Pues todo fue guiado para ese plan, ¿no? Un poco de descarga, carga, descarga, carga. Entonces, pues, como tener un estímulo diferente. Después, a la larga, sí que es verdad que a partir del segundo año fuimos cambiando. Supongo que él también iría adquiriendo otros Más conocimientos, Claro. más queriendo probar otras Claro, cosas. y ya teniendo las cosas claras con otra gente y me iba mandando, pues, tocamos la keto, la tocamos, pero ya la tocamos a final de temporada cuando ya había acabado la competición, como recomposición corporal, digamos, ¿sabes? Entonces quitamos los hidratos del todo, menos de verduras, bueno, lo básico, ¿sabes? Pero no ni arroz ni patata ni nada, en líneas generales, ¿sabes? No, tampoco. No era una keto estricta, porque al final seguías entrenando, pero era como muy poco hidrato, ¿sabes? Y nada, fui tirando, muy bien. De hecho, mi cambio corporal fueron esos 3 meses que lo mantuve durante el verano y cambié estéticamente por completo. Quiero decir, la grasa se te va, sigues pesando lo mismo, bueno, la recuperación corporal básica. Me metí un poco al gimnasio porque también como que me direccionó un poco a, bueno, vete haciendo pesas, ¿sabes? Y fui ahí un poco probando. Y probé eso, probé el ayuno intermitente con keto. Y después, nada, lo cíclico de ciclar hidratos, pero tampoco nada más que esas 3 cosas. Y después los fui alternando según veía conveniente. La verdad es que lo que mejor me vino al final fue mantener el ayuno con el ciclado de hidratos, que es lo que sigo haciendo. Sí, consumo hidratos toda la semana, pero menos. O sea, en vez de quitarlos, un poco, lo que me apetezca en ciertas cantidades. Y después el día antes del partido, pues, hidrato. Y al final, ostras, has descubierto algo que te ha ido bien, te sigue yendo bien, ¿para qué vas a cambiar? Sí, de hecho, Es decir, es lo que te digo, el gluten no lo toco Ajá. y el pan fácilmente antes me comía una barra de pan antes de comer y me sigue gustando muchísimo, pero en vez de en etapas de competición no lo toco porque sé que me puede perjudicar y en vacaciones pues si voy a comer por ahí y hay un pan que me guste porque ahora soy más selectivo, ya no cojo pan industrial, harina blanca y tal, Ya. pero si puedo un pan gallego bueno, negro de estos, adelante. seguro. Segurísimo. Qué grande.
Y dentro de compartir vestuario, has comenzado también a trabajar, me habías comentado, con diferentes compañeros. ¿Qué principales errores ves que hay en la alimentación de futbolistas ya de tu nivel o incluso superior, ¿no? El fallo que hay general, o lo que yo veo que es como un error, es que hay mucho desconocimiento. Falta informar a los profesionales, en este caso futbolistas, de lo que es bueno y lo que no. Y ahora mismo, en la etapa que estamos, que hay, es lo que se dice, de sobreinformación, muchos vídeos, hay mucha gente que tiene conocimientos que son erróneos completamente. Entonces los aplican y te dicen, no, es que yo en los partidos estoy cansadísimo. Y te das cuenta de que hacen carbohidratos o el mínimo el día antes porque X influencer dijo que... Entonces, eso te acaba de repercutiendo. Gente que a lo mejor viene de pretemporadas muy pasadas. Este año tuvimos lesiones muy graves, una de Aquiles y tal, que al final dejas unas vacaciones muy grandes, ya no hablo solo de alimentación, ya de aclimatar el cuerpo al esfuerzo, con un mal calentamiento o lo que sea, y al final pues, te perjudica. Sea un nivel muscular corto, lo que sea. Y ahí tenemos en este año varios lesionados que, bueno, se está complicando por el tema de malas adaptaciones. Y después, pues bueno, sobre todo el tema de eso, previo a partido, hay malas informaciones con respecto a lo que te hace falta, sea de hidratos de carbono. Para empezar también, es que hay muchas cosas. Hay gente que le dices o le preguntas qué son los hidratos de carbono y no te sabe decir nada más que pasta, arroz y alguno te dice patata. ¿Sabes? No se sabe, simplemente la gente va por inercia. Entonces es como que se mantiene lo de las etapas anteriores, pero un poquito mejor porque hay más información en vídeos de TikTok. Pero es que no hay mucho más. Y luego, ¿qué es lo que dices? Que al final, de repente, justo en uno te dicen no comas hidratos antes del partido y a lo mejor tú, como ves que tiene X seguidores o X millones de seguidores, lo tomas como una autoridad y porque ha tenido X éxito o lo que sea, y tú dices, ostras, pues voy a hacerlo. Y puede pasar completamente lo contrario o que esa persona no esté formada y le está liando parda. Le está liando pardísima. Y al final eso influye mucho. Hay gente que a lo mejor te dice, buah, hoy no paro de tener gases y es el día del partido. ¿Pero qué cenaste el día anterior? No, si como me dicen que el arroz es malo, la patata es malo, pues metí, me lo invento esto un poco, pero 2 bolsas de lechuga. Pero al final si llenas de cierto tipo de fibra alimentaria, el trato, el tema de estómago y tal, las digestiones, las verduras normalmente fermentan, la mayoría de ellas, y te provoca esos gases el día siguiente. Entonces al final eso, de cara a competir, no es que la verdura sea mala, de cara a competir y a tus requerimientos para desarrollarte al máximo en la competición, no vas a estar al 100% porque tu estómago está perdiendo el tiempo en hacer otras cosas. Que esto es lo que hablamos, ¿no? Que muchas veces también juegan con eso muchos perfiles de redes sociales de decir ¡esto es malo! Y tú coges y dices ¿pero qué está diciendo, hombre? Entras y al final... Al final es... no sé, es como un anzuelo. Es que lo pique, que me dé el clic y a lo mejor me compra o me sigue y tal. O lo que patrocina de suplementación que me lo... Sí, el preentreno es mejor. Cuando no necesario, yo qué sé, yo por ejemplo no tomo nada de preentreno. Hay gente que a lo mejor por su nivel de vida le hace falta, pero tampoco es un esencial en la vida, un preentreno. Totalmente. Entonces al final, bueno... Al final algo tan básico. Van a conseguir lo que quieren porque hay mucha gente y mucho desconocimiento, que es normal también. Yo hay muchas áreas de muchísimas cosas que no conozco y a lo mejor me viene un científico hablando de X cosas y me la quiero del tirón. Totalmente. Y tú dices, hostia, tantos seguidores, tanto tal, todo tan profesional, reconocido, y dices, bueno, pues le daré un voto de confianza, ¿no? Es eso, tampoco soy extremista con la gente que se lo cree, porque yo a lo mejor también peco de creerme otras cosas y me estoy dando cuenta, pero bueno, es un poco eso. No, totalmente. Y cuéntame, ¿cómo es un plato de un ayuno intermitente de 24? Porque yo lo que me imagino es una bandeja, tío. Sí, bueno, yo... A ver, hay varias... ¿Qué? ¿Y luego qué? Si te pones un chuletón ya no es casi una bandeja. Hay varias estrategias, te diría. Hay algo que se usa mucho que es el... Tú, por ejemplo, tienes, esto por hablar rápido, tienes arroz con pollo y lo pones en un plato. Pero si tú pones el pollo en uno y el arroz en otro más pequeño, para tu visión y tu percepción estás comiendo más que si estás todo junto en un plato. Entonces, puedes usar varias estrategias.
Normalmente, yo personalmente... En un plato así, Claro, comer. yo personalmente, y con temas de saciarte, no es lo mismo, por ejemplo, el hidrato de carbono y todo lo que te puede aportar cierta cantidad de arroz que cierta cantidad de patata. Al final la patata te va a llenar mucho más y hay más cantidad con respecto a las calorías del arroz. Entonces, si usa un poco eso. ¿Qué pasa con el ayuno de 24 horas? Yo, y bueno, la mayoría de los profesionales que conozco con respecto al ayuno intermitente, no recomiendan romper los hidratos por razones, bueno, me podría poner aquí a explicar ahora un poco, pero con hidratos de carbono de primeras. Entonces, lo normal, bueno, sí se recomienda, por ejemplo, un caldo de huesos antes para preparar el estómago, porque al final lleva mucho tiempo de descanso, o a lo mejor un puré de verduras o algo de fruta así un poco suave para preparar un poco. Incluso vinagre de manzana para acidificar un poco lo que viene siendo todo el sistema, para que te ayude a la digestión, incluso enzimas digestivas que te ayuden a la proteína que vas a meter, porque al final vas a meter proteína y grasas. Y con respecto al plato, que es donde me quiero meter ahora, yo normalmente uso plato grande y es una porción de carne grande, desde medio kilo a 750, y después un poco de grasas, sea aguacate o los huevos mismos con la yema y tal. Y normalmente vas a consumir menos calorías de las que podrías necesitar en ese día, pero si tú diriges el ayuno de 24 horas a un día en que tú no tienes mucha carga física, al final vas a complementar perfectamente lo que necesitas. Que normalmente en mi caso solía estar en unas 2000, 2100, 2200, porque al final yo como mucho, no dejo de tomarme a lo mejor el yogur con fresas de después, sumas un poco, bueno, lo llevas bien, pero normalmente un chuletón, un entrecot que al final lleva grasa también y proteína, te llevas lo esencial, que normalmente, bueno, 750, a lo mejor 1200 calorías en carne te puedes estar tomando, y con los huevos, que al final como alimento es el alimento rey para mí, con unos 3 normalmente iba bien, y un poco de aguacate, y ya más. Muy bien, ya esto me está entrando hambre para cenarlo, ¿eh? Yo no sé qué le voy a meter ahora, pero ahora me meteré. Hablábamos del café en este break que hemos tenido, pero ¿tú tomas algún tipo de suplementación? De suplementaciones, sí, a ver, tengo unos esenciales que sí que no me gusta saltármelos, que es el omega 3 y el magnesio. Vale. Vamos, tanto para... Es de las manos, ¿no? No, estaría bien, pero no. Y bueno, por el tema de recuperación, sobre todo recuperación muscular, y bueno, el aporte de omega 3 para tener el balance ese, bueno, con respecto a antiinflamatorio, sobre todo por el omega 3, el balance omega 3 y omega 6. Y al no consumir mucho pescado tampoco, no por nada en concreto, sino porque me gusta más, por ejemplo, la carne, y pues uso más un poco eso. Buen chuletón el que subiste ahí atrás. Hay que hincarle el diental, ¿no? Es lo que hay. Bueno, y la creatina la uso siempre. Te iba a preguntar, Sí, ese. tanto como para recuperación muscular como para nivel cognitivo, que al final interesa muchísimo. Aparte de que ya todo el mundo sabe que es un suplemento más estudiado, ya que tiene tantos estudios y hay tantas cosas buenas, Exactamente. hay que usarlo. Totalmente, y al final no solo simplemente para deportistas, sino que parece que se está recomendando para... todo el mundo. Exactamente. Todo el mundo, desde personas con cierto tipo de enfermedades, tanto cardiovasculares como cualquier tipo de enfermedad metabólica, como para deportistas. No, Entonces, totalmente. Como para no tomar. Claro, no. Dices, ostras, esto le pago también a todo el mundo. No hay ningún tipo de... ¿Por qué me voy a tomarlo yo? Nadie da un mensaje negativo con respecto a la creatina. Exactamente. Tampoco te quedas calvo por lo que dicen. No. Es otro mito de caray. Que vamos hablando de mitos. ¿Qué opinas acerca de...? Claro, al final, dentro del mundo del fútbol podemos encontrarnos un extremo, como dices tú, de gente que sale de fiesta y ha sido tocado por una varita mágica y no sale la fiesta que puede llegar a hacer, ¿no? Por los motivos ya de que son de alto nivel o lo que sea. Y hay gente que dice, ostras, que tengo la posibilidad de a lo mejor ser titular en este equipo de primera división, voy a hacer todo lo posible. Sí. Y pasan de repente de no meter nunca gimnasio, a meter alimentación, pegan un cambio de la leche, son cuerpos envidiables y de los que todo el mundo aspira a estar así, de siempre que hablas con la gente, ¿cómo quieres estar? No, yo grande no, quiero estar como un futbolista. Sí, como y te lo Cristiano Ronaldo. O Marcos Llorente, que se ha puesto de moda. Sí. Y ahora, diciendo Marcos Llorente, ahí atrás él sigue un tipo de alimentación en concreto y decía que esa es la que teníamos que seguir todo el mundo, ¿no? Que es como ¡buah!, la ideal, que los cavernícolas era la que seguían. ¿Qué opinas al respecto desde el punto de vista profesional? A ver, yo te puedo decir y hablar sobre mi experiencia respecto a ese tipo de alimentación, que también la tuve en etapa de competición,
Y me vino muy bien, en mi caso me vino muy bien, no tuve ningún tipo de problema, de hecho mejoré mucho, que fue con la alimentación que empecé. Pero después, bueno, fui cambiando, no por necesidad, pero fui como implementando otros tipos de hidrato de carbono, más el arroz, que el tipo de cereales, por ejemplo, él nos recomienda en ese caso. Ya. Y bueno, yo lo fui cambiando un poquito por gusto, no por otra cosa. Pero bueno, la alimentación que él recomienda, si tú para competición, obviamente él, yo no lo sé con certeza, pero estoy casi al 100% seguro de que previa competición hidratos de carbono consume como un animal, porque a lo mejor el medio kilo de patata de la cena del día antes se lo mete. Lo que pasa es que no te lo va a enseñar, ¿sabes? O de boniato, o de yuca, que también dice que consume. Entonces, quieres que no, él consume alimentos naturales, porque, bueno, son caros y tal, pero eso lo puede permitir, entonces adelante. Y los hidratos de carbono que él considera que normalmente es eso, sea patata, sea yuca o boniato. Y si los usa de manera correcta, cuando tiene que usarlos para competir, está perfecto. La verdad es que la alimentación no está mal a grandes rasgos. Ahora bien, tiene que adaptarse a la persona. Que es el gran problema. No es que esa alimentación sea mala, de hecho, lo mejor para él es la mejor. Y yo, bajo mi experiencia, también te puedo decir que es muy buena. Pero no le puedes recomendar lo mismo pues, a todo el mundo. Claro. Porque al final cada uno tiene su vida, tiene sus... Bueno, no todo el mundo se cocina en casa, hay quien cocina a sus padres. No le vas a cambiar toda la vida a tus padres con la misma alimentación, entonces tienes que buscar algo como intermedio que se adapte tanto a tu rendimiento como a la alimentación de tu casa, por ejemplo, en este caso. Y al final, que lo que te puede ir, por ejemplo, a ti bien, no me tiene por qué funcionar exactamente a mí, ¿no? Y lo mismo sucede con el entrenamiento, el descanso y con cualquier otra cosa. Entonces, muchas veces como que con estos referentes el cuidado es de, hey, me va bien a mí, pero para vosotros tenéis que buscar lo que mejor os va a ir a vosotros. No tenéis por qué copiarme, ¿sabes? No por copiarme vais a poneros igual que yo. Eso es un mensaje muy importante, el cual, no, porque repitas al 100% las rutinas de una persona no quiere decir que vayas a estar igual. Exactamente. Partiendo de la base de que tú no eres la misma persona, ya genéticamente no eres esa persona. Entonces, sea por problemas de descanso, sea por tu horario de trabajo laboral, sea por tu estrés diario, hay muchísimos factores que pueden hacer que los resultados de Marcos Llorente no los puedes alcanzar por cualquier tipo de... Exactamente. Y hablando del descanso, es decir, muchas veces vemos que los deportistas nos da la sensación de que estáis entrenando y que no paráis, pero sois bastante viciados, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en esos tiempos libres que tenéis? ¿Es verdad que se ve mucho juego de consolas y se duerme o realmente hay otra cara que no se está viendo? De todo, yo por experiencia propia yo tuve de todo. Tuve mucha consola, ese añito y medio que estuve sin estudiar, mucha consola, Mucho FIFA, ¿no? FIFA no, yo soy de shooters. Yo soy de Call of Duty y de esas cosas, pero muchas horas. Después, pues bueno, sales a tomar algo por ahí y tal. La verdad es que el futbolista en sí, si te dedicas a ello, tienes mucho tiempo libre, si no estudias. Ahora yo sigo estudiando, al final es lo mejor que hice. Sinceramente, sí, compagino las dos cosas, porque al final, con el tema de la consola, los jueguitos y cualquier tipo de vicio así que te robe tiempo, como que te distorsiona un poco la realidad. Las horas que le metes. Piensas que es poco, pero al final, cuando te dedicas después a estudiar, dices, buah, pero si me sobra tiempo y le acabo de meter 3 horas a lo que acabo de estudiar y ya me lo sé, ¿sabes? Entonces, el tiempo que perdiste atrás, dices, buah, qué liada. No hay vuelta atrás, ¿eh? No hay vuelta atrás. Pero es eso, es lo que te dije antes, ¿no? Es mejor no arrepentirse y redirigir un poco tu comportamiento hacia el futuro, pero... A mí hay veces que abro la Play y veo cada juego las horas que le metiste y... Se les hubiera dedicado a otra cosa. Tenía una carrera o dos. Entonces, bueno. Y ahora que acabas de mencionar lo de la vuelta atrás, de pensar, ¿no? Es decir, justo como que tuviste, ¿cuánto fue? 16 semanas, o no, 16 meses de lesión. Sí, tuve fuera de 10-11 antes de empezar a competir, que... Bueno, fueron 10-11 meses, justo acabó la temporada, entonces tuve esos 2 meses de verano, o sea, es el 14, más 2 meses de reincorporación, porque al final yo en ese caso no podía competir. Entonces, pues sí, se fueron a 16. No 16 de lesión estricta, pero es una lesión que debería haber sido de 8 meses, que se acabó transformando en el doble. Y después tuve otra, pues que por complicaciones pasó a ser de 11 también.
No por la lesión en sí, sino porque, bueno, te recuperas y se complica. Entonces, pues al final hay que solucionar. ¿Y en qué años fue eso? ¿Cuántos años tenías tú? Pues ahí, la verdad es que me pilla. Fue todo en el País Vasco. Fue todo el... Era la vez Sí, sobre los 20. Te diría que en los 20 y los 21. Si no serían los 22. Pero fueron esos años seguidos y, bueno, la verdad es que iba muy bien, pero se complicó en ese aspecto y, bueno, pues, es lo que hay. Me acuerdo de estar hablando contigo de aquella y me decías, guau, he jugado X minutos y he marcado gol, boom. Y de repente era 2-3 partidos, molestias. 2-3 partidos, lo hacías súper bien, marcabas gol con tal, Y al molestias. final acabas escachando por todos lados. Exactamente. Sí, de hecho mi primera lesión grave fue una pubalgia, que al final juegas y no paras, sea porque te mandan a jugar, sea porque tú tampoco quieres jugar, porque tampoco le voy a echar de toda la culpa a la gente que me mandaba a jugar, porque Ya. yo soy como un becerro y al final los tiro. De Exactamente. hecho, yo en su día me infiltraron, seguí jugando y al final el tendón partió dando un pase. Sin Hostia, ningún tipo de fuerza, sin- un pase corto. Y eso es que el tendón ya estaba pendiente. Aprendiendo en hilo. Porque entiendo que de lo que hablábamos antes, tú en esos momentos, de repente estabas, si no recuerdo mal, estabas en la cantera del Celta, vas para la cantera del Alavés y en una etapa donde podías llegar a marcar la diferencia, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ahí pasaban muchos pensamientos, entiendo, ¿no? De carrera deportiva a largo plazo, de a lo mejor una oportunidad grande. ¿Cómo fue esa gestión? De hecho, nunca fui de pensar en el futuro, que yo creo que era lo que me daba esa facilidad para que me salieran las cosas bien. De hecho, cuando tuve las lesiones fue cuando me empecé a preocupar y fue cuando peor me salían las cosas. Ya. Entonces, yo creo que hay una frase que no sé en concreto cómo es, pero las personas nos preocupamos más por las cosas que nos pueden suceder que por las que nos suceden. Y al final, esas cosas que te pueden suceder no te suceden ni el 1% de lo que pensaste. Totalmente. Entonces eso pues al final te lastra mucho y me lastró un par de años, la verdad, el pensar en el futuro de, buah, esto se me acaba, porque al final en su día lo vi cerca, no te voy a mentir, lo vi cerca, a pesar de que cuesta mucho, lo vi bastante cerca porque tiene tuve muy buen ritmo, muy buenas temporadas y lo supe mantener, pero cuando vino la etapa mala, que al final fueron 2, 3 años, 4, Ya. al final se transformaron en 4 y medio, que no te salen las cosas, empiezas a pensar, buah, se acumula todo y no ves salida. Entonces, Ya. pues, tienes que, bueno, en mi caso ahora ya la vuelta a la calma ya hace mucho que llegó, pero bueno, tienes que conseguir eso, volver a estabilizar un poco los pensamientos y volver un poco a la realidad y decir, bueno, esto es lo que hay, vamos a hacer lo que se pueda y plan A y plan B. Ya, totalmente. Y coger y decir, esto es lo que hay. Pues, ¿qué objetivo le voy a dar? Tal ¿Qué cual. enfoque le voy a dar? ¿Qué es lo que quiero de mi vida? Pues esto, y ya está. Redirigir todo, da igual. Yo la verdad es que tengo como desde siempre facilidad en que me da igual lo que digan de mí ni lo que piensen de mí. Entonces, es un apartado que me ayudó mucho a que pues, no te afecta. Ya. Si no te afecta nada, a lo mejor te afecta un 1%, es que es nada. Te puede afectar un día cada 365, no es nada, no te va a influir. Entonces tuve suerte en eso y lo único que tuve problemas es con yo tengo un carácter muy perfeccionista en cuanto a eso. Entonces, pues es lo que te digo. Por eso tuve cierto tipo de, no sé si llamarlo obsesión, con la nutrición porque me salía bien, con los entrenamientos porque me salían bien. Entonces, pues bueno, hay momentos en que tienes que ir soltando. No olvidarte de cómo hacer las cosas, sino estructurarlas con pensamientos de cara a, bueno, qué es lo que me viene mejor. Porque a lo mejor no tiene que ser todo perfecto por hacerlo todos los días las 6 horas. Ya. No siempre va a ser lo mismo. Entonces, bueno. Joder, que además muchas veces hay una frase que me gusta mucho y cuando me la dijera un profesor en la universidad no la entendía. Digo, ¿qué dice? ¿No? Y es lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y al final muchas veces pensamos que lo perfecto es hacer todo al dedillo, al milímetro, tal, no sé qué. Y muchas veces eso en nuestro día a día no es posible ni nos sienta bien, ¿no? Es decir, al final cuidabas la salud, el entrenamiento y tal. Y quizás a nivel social, como decías, ostras, es que a nivel mental me está pasando factura. O el hecho de que muchas veces nos engañamos, y creo que tenemos un reel, ¿no?, de estilo Son Goku y cosas así, de por más horas que pasamos entrenando, no tiene por qué ser eso mejor, ¿no? Que antes tenemos un concepto de, no, si puedo entrenar 8 horas, y a lo mejor con 2 puedes obtener más que chutes. Sí, de hecho, tú lo debes saber mejor que yo. Cada vez los estudios te dicen que menos es más. Simplemente tienes que adaptar el volumen y la intensidad correcta aplicada al individuo que
que te estés refiriendo, Tal y cual. nosotros adaptarlo bien y a lo mejor con 3 días a la semana, con una intensidad buena en 1 hora de entrenamiento, estás haciendo lo perfecto para lo que busques, sea desarrollo muscular, sea velocidad, sea en lo que sea de entorno deportivo. Entonces, yo con estos años te puedo decir que en mi caso es más importante el tema de descansar bien para rendir que esforzarte para necesitar descansar. Ya. Es un poquito eso. Qué buena, me ha gustado. Menos Call of Duty entonces. Claro, sí. mucho menos. De hecho, un tema que sería interesante de hablar más extenso es el tema de los horarios. Porque Ya. el tema de los horarios, a grandes rasgos, es muy importante el tema de respetarlos. Sea de eso, descanso para mí lo más importante, y después el tema de las horas que comes con respecto al entrenamiento, de cara a tu desarrollo máximo, ¿sabes? Si eres una persona que va a entrenar de manera lúdica, pues bueno, simplemente tener conocimiento de, y si no te da tiempo, pues no pasa nada, pero simplemente ser consciente. Ajá. Es algo bastante importante. Vale, al final, siendo un deportista de élite, y lo he comentado con varios, te pierdes muchas cosas a nivel social que otra gente de tu edad está haciendo, ¿no? Y que tú a lo mejor también quieres ir, Sí. pero tienes como en tu cabeza un objetivo de decir, es que voy a hacer todo lo posible Sí, sí, sí. por hacer esto. Y si hay que sacrificar esto, es que lo voy a sacrificar. Ahora, viendo la vista atrás, ¿cambiarías algo? Sí. ¿O estarías dispuesto a sacrificarlo todo otra vez? Yo, bajo mi punto de vista, yo estoy muy conforme con lo que quiero decir. Lo repetiría 1000 veces. Sí. No, el estilo de vida que elegí es el que me gusta. Podría Perfecto. cambiar a lo mejor ciertos días puntuales, pero no nada general. A lo mejor si, yo qué sé, si me acordara de, imagínate, el 3 de mayo que no fui a tal sitio porque tal, a lo mejor te cambio ese día, pero no te cambio las salidas de fiesta, porque yo al final, la gente supongo que me considerará aburrido. Pero yo salgo 2 días al año o 3. No es lo mío, no me gusta. No me gusta. Pero porque al final es lo que haces de pequeño. Yo Ya. como desde tercero de eso llevo jugando al fútbol y llevo como al dedillo todo el rato. Yo a las 2 de la mañana, 3 estaba en casa. Ya. ¿Sabes? Salías, pero hasta las 2, 3. No como tus colegas que al final, pues es eso, la adaptación de empiezas a emborracharte, no sé qué, yo eso me lo perdí todo. Entonces, como no sé lo que es, porque no sé lo que es, no me pierdo nada. Entonces, Ja. tampoco lo quiero probar porque no lo necesito. Ya. Y cuando salgo de fiesta, puedo estar hasta las 5 de la mañana, 6, bebiendo agua y pasándomelo perfectamente. Ah, Pero claro. esos 3 días puntuales. Ah. Es lo que te puedo decir que me podría haber perdido. Fiestas, lo único que sí que dices tú, joder, qué pena, es el tema de familia, que yo soy muy Eres muy familiar. Yo soy casero. Entonces, por ciertas vacaciones que se va tu familia, este año, Ya. por ejemplo, se fueron a Londres, estoy pretemporada con el primer equipo. Bueno, toca, ¿sabes? Pero dices tú, ¡buah! Ya. Habría estado guapo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, Bueno, ahí ya es la toma de decisión. Pero bueno, Eso tampoco, también. tampoco es algo que yo me vaya a cama diciendo, buah, ¿cómo me repito de esto? No, estoy muy tranquilo. claro. Para mí es ideal eso que acabas de decir, ¿sabes? Porque muchas veces es en plan, ¡buah! No, es que si hubiese hecho esto. Ah, pero lo has intentado con todo lo que querías, Sí. tío, el sueño que querías. Y hay que quedarse tranquilo y satisfecho con eso. Yo el día de mañana, si por lo que sea esto no sale y te dedicas a otra cosa, yo voy a estar muy tranquilo. Entonces, a ver, yo el fútbol considero y quiero seguir jugando hasta que no me dé. Cuanto más lo alargue, mejor. Da igual preferente, da igual equipo del pueblo, da igual tercera división, da igual. Ah. Yo, Es un apasionado. sí, me gusta, es que me gusta. Me gusta dar lo máximo que tengo porque es el deporte que me gusta, fuera. ¿Sabes? Y no me arrepiento de absolutamente nada con respecto a eso. Y- Sí, señor. y, vamos, es lo que te digo, lo haría 1000 veces. Hay tomas de decisiones que a lo mejor cambiarías, es lo que te digo, puntuales. Muy, Como algo así, como sí, lo que muy hablamos. puntuales, como un viaje que no llegas porque, bueno, no te da tiempo. Pero al final, siendo futbolista, quieras que no, en mi caso, pues siempre tienes la semana y media de Navidades, tienes ese mes de verano, o incluso un mes y medio. Entonces, tú tus viajes o los puedes estructurar en tus vacaciones. Entonces, al final no es que no tengas tiempo, es que, bueno, lo puedes hacer en otro momento y no en ese. Bueno, es un poco lo que hay. Y por ejemplo, y esta ya yo creo que ya me sé la respuesta y es, si ahora mirando la vista atrás, ¿qué te quedas más? ¿Con un día que has salido de fiesta con tus colegas o un momento deportivo clave? Ah, no, yo un momento deportivo. 100%, no hay duda. Da igual de fiesta, da igual que... No, yo deportivo. Que muchas veces yo digo, ostras, ¿con qué momentos te quedarías, no? Y de repente sí, puedes pasarlo bien, tener 1000 anécdotas de fiesta,
pero a lo mejor esa intensidad que se vive en un momento deportivo clave, conseguir un ascenso, un derbi o algo muy importante que tengáis y por el que habéis estado trabajando, yo considero que es algo, vamos, que no se os olvida nunca, ¿no? No, porque al final es eso. En mi caso, lo das todo y te preparas para eso, para desarrollarte un fin de semana en el partido, en el día de competición. Y son muchos años para a lo mejor momentos muy, o sea, partidos puntuales al año. A lo mejor tienes uno cada año o dos cada año. Entonces, si te sale bien, eso lo recuerdas. Al final, esos momentos no vuelven. Y en mi caso, con mis colegas, y los puedo disfrutar en cualquier momento. Y eso que tengo experiencias muy buenas y de risas, que me acuerdo hoy, de hace 10 años. Pero al final, los momentos grandes o que tú consideres grandes deportivos es mucho más difícil de repetir. Totalmente. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, José, por venir a nuestro primer, ¿cómo lo denominamos esto? Podcast, charla, entrevista. Just chatting. Y ha sido un placer hablar contigo, ponernos al día y compartir ciertas cosas que muchas veces llaman la atención, ¿no? Y que al final se puede llevar a lo que sería la práctica de una forma simple y obtener beneficios siempre que se adecue a las necesidades individuales de cada una de las personas, ¿no? Intentar eso, dar un mensaje claro y que se pueda interpretar bien sin lugar a equivocación. Así que nada, tío. Muchas gracias.